Te invitamos a la mesa, Iván. Buenos días. Bien, vamos a tratar de ser muy breves en la presentación de un trabajo diagnóstico. El antecedente inmediato lo constituye esa experiencia que la Asociación Manos Amigas viene desarrollando y ha desarrollado en el país, con el apoyo de la cooperación española y en particular este proyecto que está inscrito, digamos, en el contexto de la cooperación con Candelita y con el Ayuntamiento de Madrid. Pero la idea fundamental era poder encontrar esos nichos de mercado, esos eslabones en la cadena turística, porque se escogió el sector turístico por las potencialidades que presenta hoy el país, para determinar a partir de eso qué huecos, qué nichos, qué eslabones están abiertos que permitan la creación y montaje de nuevos negocios. El equipo investigador lo conformamos 3 personas. Me acompañaron en este trabajo Michelle Olarte y Vladimir Morales. Y básicamente nos propusimos como objetivo de este trabajo determinar a partir de los ejes de competitividad y de las vocaciones turísticas de Colombia, pero en particular de una región, de la región centro del país, que la constituye la capital, que es Bogotá, y el departamento en donde está Bogotá, que es Cundinamarca, pero además se incluyó un sector bastante alejado del centro, que es la Amazonía, y ya les explicaré por qué razones. Tratando de identificar las actividades productivas prestadas por operadores turísticos o de servicios complementarios, sobre las cuales la población con proyectos de retorno o que ya han retornado al país o inversionistas puedan desarrollar actividades productivas de emprendimiento e inversión. Tuvimos presente como el perfil de los colombianos que quieren o están retornando, pues es evidente, es un país de 42 millones de personas, con más del 10% de su población en el exterior. Más de 4.2 millones de colombianos se encuentran distribuidos en todo el mundo. Casi cerca de la mitad está en Estados Unidos, cerca de 1 millón en España, Venezuela y el resto de países del mundo. O sea, la diáspora colombiana, el éxodo de colombianos es importante desde el punto de vista económico, como lo vamos a ver ahora también, ya sea porque desean retornar o ya sea porque los envíos, giros y recursos contribuyen de manera especial en el proceso económico local. De otra parte, como objetivo específico nos proponíamos identificar eso que decía al principio, y son las condiciones generales y especiales de acceso al mercado de actividades productivas con posibilidades de crecimiento para emprendimientos de micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuál fue la metodología? Partimos de la experiencia de Manos Amigas. Manos Amigas venía trabajando varios sectores, pero particularmente el sector turístico en la zona central del país. Cundinamarca es la capital, digamos, no es la capital, es el departamento central cuya capital es Bogotá. Bogotá cumple la doble función de ser capital de la República, pero también capital de la provincia, que es Cundinamarca. Había tenido experiencias con mujeres emprendedoras que brindan servicios turísticos. Eso quizá fue, digamos, el primer grupo objetivo que nos inspiró la posibilidad de ampliar la intervención para determinar nichos de mercado nuevos. Básicamente, a partir entonces de la información secundaria y luego de la información proveniente de la intervención en terreno con estos talleres y con visitas a operadores turísticos de varios tamaños. Evidentemente, por operador turístico entendemos quienes brindan los servicios turísticos. Por un lado están las agencias de viajes, por otro lado están los hoteles, están los transportadores, están los restaurantes, los bares, ¿verdad? Todos son operadores que brindan servicios turísticos. Hicimos entrevistas a profundidad con operadores turísticos de varios tamaños en las distintas localidades, en Bogotá, que es la capital, pero también en los pequeños municipios alrededor de la ciudad. Con esto, digamos, y sumado los gremios, porque los empresarios de distintos tamaños están organizados en gremios, y la aproximación con ellos nos permitió tener una idea del estado del arte del turismo en el país. Colombia, como ustedes ven, es el país que está localizado en la esquina septentrional de América del Sur. Es el país, uno de los países más diversos del mundo. Simultáneamente somos Atlántico, somos Pacífico, somos llanura, somos zona andina y somos Amazonía. Digamos que hay un resumen, el resumen de América Latina se puede encontrar en Colombia en la medida en que distintos ecosistemas están y participamos de todos. Es un país diverso,
distinto, pero además de su topografía, su estratégica localización, es un país complejo, como ustedes saben. Complejo por la dinámica social interna, complejo por las luchas intestinas en términos de una violencia generalizada de más de 50 años, que se ha expresado en una pésima imagen hacia el exterior y que ha contribuido lamentablemente en forma negativa hacia la atracción del turismo en Colombia, justamente por la asociación que hace cualquier ciudadano del mundo, porque las noticias, que son generalmente no las mejores para el país, permiten generalizar indiscriminadamente y entonces todo el mundo fuera cree que todos los colombianos son narcotraficantes o que todos los colombianos son guerrilleros, cuando eso, pues, aunque es un problema que hay que reconocer, no acobija a los 42 millones de colombianos, porque hay muchísimos que estamos luchando para supervivir y trabajando por desarrollar, digamos, una sociedad cada vez más justa. La región central, que es Cundinamarca, donde está localizada Bogotá, fuera el área de intervención para mirar el estado del turismo. Otro aspecto quizá que contribuyó a determinar que fuera esta zona es digamos, el creciente crecimiento, valga la redundancia, de turismo en Colombia y particularmente en Bogotá. Hoy la capital es el principal destino turístico, es Bogotá, a donde están llegando la mayor cantidad de turistas. Obviamente que no es comparable con España. Mientras España recibe 50 millones de turistas al año, pues Colombia recibe 2.5 millones de turistas al año. O sea, es muchísimo menos. Sin embargo, es una industria en proceso de crecimiento. En el año 2006 llegaban 700.000, hoy están llegando 2,5 millones. Eso además también contribuyó a mirar qué está pasando en Bogotá, qué está pasando en la zona contigua a Bogotá. Pero por otro lado, también exploramos la sección de abajo del país, la zona sur, que lo constituye la provincia o el departamento del Amazonas. El Amazonas es el ente territorial o la subdivisión territorial más grande en términos geográficos, en términos de área del país, es el Amazonas. Pero por tener, como tiene efectivamente, un potencial turístico en la medida en que está localizado en el Amazonas, que compartimos el río Amazonas, donde está la mayor diversidad del planeta, es el pulmón del universo. Por tanto, se ha iniciado un proceso en esta región del mundo de atracción hacia el turismo ecológico, de naturaleza, que es bien interesante, como vamos a ver ahora. Pensamos entonces como hipótesis inicial que también podría ser un sector atractivo para montar negocios con colombianos que quieran retornar o que están retornando al país. Vamos a ver más adelante que eso no se dio tanto como lo estábamos pensando en términos de hipótesis y nos concentramos mejor entonces en lo que se produjo en el centro del país, que es Bogotá y Cundinamarca. Nosotros hablamos de cadena turística, aunque el concepto de cadena es un concepto que se viene trabajando desde los planificadores, desde Michael Porter, por ejemplo, pero que está asociada, digamos, a la producción industrial. Y en los servicios no es muy claro cuáles son los eslabones de entrada, de procesamiento y de salida de productos, en este caso de servicios, que permitan configurar una cadena. Sin embargo, hemos decidido que es posible, ahora en el sector turístico y de los servicios, hablar de cadena productiva, en la medida que es un conjunto de actividades estrechamente interrelacionadas y vinculadas verticalmente por su pertenencia en un mismo producto y cuya finalidad es satisfacer al consumidor. La identificación entonces de esos operadores en la entrada, en el proceso y a la salida es lo que hemos intentado hacer para identificar posibilidades de negocio. ¿Pero en qué contexto? El contexto de Colombia. Colombia es un país que en la última década está creciendo, si miramos como indicador el Producto Interno Bruto, en forma interesante. Ustedes observan en la gráfica cómo desde el año 2001 hasta el 2007 hay un crecimiento sostenido de la economía y llega al 2007 a crecer a más del 7.5% al año, lo cual es una tasa bien importante. Sin embargo, se produce un quiebre a partir del año 2007 y en el 2008, producto de la crisis internacional, pues por supuesto que también se reduce el crecimiento del país y se acentúa mucho más en el año siguiente cuando finalmente no crece. Estuvo alrededor del menos del 1% y se nota una nueva, digamos, reánimo a partir del año 2010 cuando pese a los vaticinios negativos se logra el crecimiento del 4.3%. Eso en términos, digamos,
del crecimiento del Producto Global. La inflación pasó en los últimos años a ser una variable manejada por la banca central y que ha permitido reducir. En los años 80, 70 teníamos en Colombia inflaciones de 2 dígitos, o sea, hasta casi el 30% llegamos a tener. A partir de los últimos años, en los últimos 15 años, se ha reducido la inflación a 1 dígito. De hecho, en Colombia pasamos del 2001 de tener un poco más del 7% anual de inflación a tener en el 2009 quizá la inflación histórica más baja con menos del 2% anual. De todas maneras, los índices y las proyecciones y las expectativas de inflación para el año 2011 giran alrededor del 3–4%. Es una variable que ha venido siendo controlada. Hay un aspecto importante también para mirar, que es quizá el lunar más grande que tiene, digamos, la economía colombiana, y es el desempleo. Comparado con los países de América Latina, para el año 2009, por ejemplo, la tasa de desempleo más alta está en Colombia. Es superior al resto de países de América Latina. Es superior al promedio de América Latina, como ustedes ven, que es del 11.3%, el promedio de la comunidad andina. Colombia tiene el 12% promedio y todos los demás países están un poco por debajo. Uno se pregunta entonces cómo un país que está creciendo, como acabamos de ver, con un Producto Interno Bruto que llega en el 2007 al 7%, cómo no se expresa en el mejoramiento del empleo. Eso es sin duda una, digamos, contradicción grande, aunque podría tener su explicación en el sentido de que lamentablemente también Colombia presenta uno de los grados de desigualdad en términos de distribución del ingreso más grandes de América Latina. El producto está muy mal repartido. Es una de las economías más desiguales del hemisferio. Después de Haití, Bolivia y Brasil, Colombia es el país más desigual en la distribución del ingreso. ¿Qué otra variable importante en tema, que está influyendo en la economía colombiana? Sin duda, la transferencia de recursos o los giros que hacen los colombianos en el exterior. Recuerde que hay más de 4 millones por fuera del país. Juegan un papel muy importante que ha sido reconocido muy recientemente realmente por las estadísticas en Colombia. Las remesas a partir del año 2000 empiezan a tenerse en cuenta. Antes eran unos recursos que llegaban sin mucha percepción por parte de quienes, del Estado en este caso, para que contabilice las entradas al país. Sin embargo, vemos que desde el año 2000 el proceso de crecimiento de los giros de los colombianos en el exterior va creciendo en forma constante y sostenida. Hoy, digamos, en el año 2008, ustedes observan, estamos cerca de los 4.400 millones de dólares anuales. 4.400 millones de dólares anuales que envían colombianos es una cifra importante, supera las exportaciones de café. Pero a partir del año 2009 se produce una reducción del 15% en las remesas que llegan al país. O sea, pasamos de 4.200 millones de dólares a 4.000 millones. Y en el 2010 se redujo otro poco más, el 3%. O sea, 2009 y 2010 empieza el quiebre descendente del envío de las remesas, producto, en primer lugar, de la crisis mundial. En los países de destino hay crisis, como en España, como en Estados Unidos, que se expresa en menores tasas de empleo. Y por tanto, muchos colombianos han quedado sin empleo y no han podido seguir girando o han girado menos. Y otros por las políticas, digamos, de migración positiva que están incentivando el retorno positivo de los colombianos, ha hecho que muchos estén regresando. Por tanto, el tema de las remesas, pues, ha decrecido. En las remesas en Colombia somos, digamos, el tercer país, después de México, en donde más de 12.000 millones de dólares anuales reciben. Después sigue Brasil con 7.000 y luego Colombia con 4.000 y pico. Somos, digamos, el tercer país de América Latina receptor de remesas de sus connacionales hacia adentro, hacia el interior.